Bien, vamos al video 3, a la parte 3, para continuar. Continuación. ¿Qué son almas carnales? Son y es todo aquello que va en contra de el amor de Cristo, el verdadero amor de Cristo. Todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Es todo aquello que va en contra de la justificación por la fe que Pablo predicó. Cuando pretendemos cambiar la justificación que Pablo enseñó por revelación de Cristo y decir que el hombre no es justificado completamente. Las almas carnales también es todo aquello que va en contra de lo que Pablo enseñó acerca del Evangelio de la gracia, tomando de ejemplo el arrebatamiento de la iglesia. En no creer que hay un arrebatamiento a la iglesia y en creer y en pensar que la iglesia pasará por la gran tribulación, ignorando las enseñanzas del verdadero evangelio que Cristo le revela a Pablo para las iglesias, pues son armas de milicias carnales. Eso es alma de milicias carnales. Entendiendo que cuando Pablo habla de las almas de milicias carnales es todo lo opuesto a las enseñanzas doctrinales que recibe Pablo por revelación de Cristo para las iglesias. Todo lo que sea contrario y opuesto que contradiga la verdad de cómo nosotros fuimos salvados, justificados, perdonados, y todas las doctrinas que Pablo escribe para las iglesias por revelación del Espíritu Santo, cuando se pretenden contradecirlas y salirnos del tiempo de la gracia, contradecir la gracia, la justificación, la fe, el amor de Cristo, la santificación, el arrebatamiento. Cuando nos salimos de todo eso, estaremos peleando y luchando con armas carnales, no armas espirituales para edificar. Uno de ellos es cuando pues ignoramos la verdad del arrebatamiento. En tomar los libros del Antiguo Testamento que tienen que ver con la ley y acomodarlos al tiempo de la iglesia. Todo eso son armas carnales. En tratar de predicar un mensaje, pero mezclando los dos pactos, la ley y la gracia, mezclando dos tiempos diferentes. Todo eso son armas carnales, no armas espirituales. ¿Ok? Tomar los libros del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, la ley y las obras, y acomodarlos al tiempo de la gracia. Tomar los eventos futuros de la gran tribulación y ponerlos en el tiempo actual. Colocarlos en el tiempo actual, queriendo expresar y decir, hermanos, estamos en guerra contra Israel, contra los Hamas, los enemigos, los palestinos, y querer expresar y querer decir que ya estamos en la guerra de Gog y Magog, o ya estamos en la gran tribulación, hacer unas mezclas con los tiempos de la Biblia, adelantarnos a unos tiempos cuando todavía el arrebatamiento no ha llegado. Todas estas cosas, tener un tipo de pensamiento de esa forma y llevarlo a cabo y aplicarlo de esa forma, pues eso es lo que Pablo indica, las almas de milicias carnales. Estamos batallando. Cuando Pablo habla de las almas de milicias carnales, Pablo está más alineado a todo lo que es falso, contradice la verdad del Evangelio. Todo eso. Vamos a continuar con las almas de milicias. Aquí un ejemplo de las almas de milicias espirituales, es la fe. La fe en un solo evangelio, no es en dos evangelios, es en un solo evangelio. La fe es la victoria, porque cuando hay fe en Cristo y creemos en el mensaje correcto del evangelio, ya somos salvos y ya somos justificados.
es la fe. Por eso Pablo dice, por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? También Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz. Y luego dice, tenemos entrada a esta gloriosa salvación. Es haber creído en Cristo lo que nosotros somos más que vencedores. Somos victoriosos en alcanzar la salvación. La cámara se me baja hacia abajo. Ok. Entonces el amor. Porque Pablo dice en Romanos 5, 1, 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Siendo pecadores, Cristo nos amó y nos libró de la ira venidera. El amor de Cristo hace que Cristo, por haber creído usted, somos librados de la condenación. Somos librados de la ira venidera, que es la gran tribulación. Y el amor es un arma poderosa para que nosotros entendamos que Cristo nos amó siendo aún pecadores y nos pidió la fe. No nos pidió nada más. La justicia, donde ahí viene la palabra justificación, es un arma poderosa para entender que el pecador que ha creído queda completamente justificado. Y esta palabra justificado es como si el hombre nunca hubiera pecado. Es como si el hombre nunca hubiera pecado. Aunque en la parte humana tenemos una batalla en la carne, en la concupiscencia, pero al quedar justificado, esta palabra justificado significa declarado legalmente justo, como si nunca el hombre hubiera transgredido ningún mandamiento. Y los ojos de Dios siempre ven al hombre así, aunque tengamos luchas y batallas en la carne. Y aunque pongamos en acción en momentos momentarios, en algunos momentos, pongamos en acción las acciones de pecado de comisión, aunque haya pecado de comisión, aún así, como quiera, la justificación sigue siendo efecto en que los ojos de Dios ven al hombre santo y justo, porque la justificación se trata de toda la santidad de Dios en el hombre que ha pecado. Y si Dios otorga, nos da toda su santidad, los ojos de Dios ven al hombre santo por encima a nuestras debilidades. Aunque cometamos pecado en la parte humana, los ojos de Dios ven al hombre que ha creído en Cristo, lo ve santo y justo y perdonado sus pecados. Dios no ve la ira. La ira de Dios, Dios no está con su ira en su enojo. Dios presenta su amor y ve al hombre justo porque el hombre decidió creer en Cristo, que es el mensaje del Evangelio, la fe. Pues la justicia por la fe y la gracia. La gracia. Entonces, las almas de milicia sería andar en un solo evangelio, que sería la gracia y no la ley. Las almas de milicia es andar en un solo evangelio, la gracia y no la ley. Para tener las almas espirituales hay que leer Hechos 13:38. Vamos a buscar Hechos 13:38 para nosotros tener y estar en las almas espirituales. Hechos 13:38 y 39. Dice Pablo: amigos israelitas, este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarlos a ustedes sus pecados. La ley de Moisés no puede liberarlos de sus pecados, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Pablo está enseñando que las almas de milicias espirituales, para estar en las almas de milicia, para nosotros estar en las almas de milicia, hay que leer Hechos 13:38 y 39, cuando Pablo dice que por la ley nadie será justificado y salvo. Pablo le está hablando este mensaje mayormente a los de la circuncisión, que son los que están bajo la ley.
pensando que la ley puede salvar y perdonar los pecados del hombre. Y es la ley de Cristo y es el Evangelio lo que nos puede salvar y perdonar los pecados. ¿Ok? Entonces, continuamos. Para andar en un solo Evangelio, para tener las almas espirituales, pues también hay que leer Gálatas 1, 6 y 7. Vamos a leer Gálatas 1, 6 y 7. Pablo dice, wow, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, hay uno. Y es el evangelio de la gracia que Pablo recibió por revelación de Jesucristo y que Pablo describe en Hechos 20:24. Cuando Pablo escribe en Hechos 20, versículo 24, para dar testimonio del evangelio de la gracia, para que demos testimonio, para que hablemos de ese evangelio de la gracia. Porque Pablo enseña aquí en el libro de Gálatas que hay dos evangelios. Lo que pasa es que muchos judíos se metieron a las iglesias donde estaba Pablo ministrándole y enseñándole la verdad del evangelio, y muchos judíos pues no habían conocido la verdad del evangelio que Cristo le revela a Pablo para nosotros en estos tiempos. El evangelio es de la gracia. Y muchos judíos le estaban enseñando a muchas iglesias otro evangelio, y ese otro evangelio Pablo lo llama, más bien ese otro evangelio es el evangelio del reino. Hay dos evangelios: el reino que Jesús predicó para los judíos y el evangelio de la gracia en Hechos 20:24. ¿Ok? Y yo no me avergüenzo de llevar este evangelio. Estoy seguro de lo que estoy hablando, hermano. Yo estoy totalmente seguro, completamente seguro de lo que yo estoy enseñando. Hay dos evangelios. Desde que Cristo murió en adelante, y Dios llamó a Pablo como apóstol para que el evangelio de reino sea transportado a Pablo, y ese evangelio de reino, pues entonces se le llama el evangelio de la gracia, que Cristo le revela el evangelio de la gracia por la fe. Pues nosotros estamos ahora en un solo evangelio. Ya no predicamos el evangelio de reino, que ese evangelio de reino es para Israel, para los judíos. Nosotros predicamos un solo evangelio, que es la gracia, y Pablo dice aquí a estas iglesias, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que llamó de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir. Pervertir el evangelio es como voltear el evangelio, tergiversar, voltear el evangelio, para que tú vuelvas otra vez a la ley. Es como una combinación de la ley y la gracia. Es como decir somos salvos, pero tú puedes perder la salvación. Una combinación de ambas cosas. De que el hombre puede ser salvo, pero también puede ser condenado a la misma vez. Y Pablo nunca enseña ese tipo de evangelio. Que el hombre es salvo, pero que también puede ser condenado por causa de pecados o por causa de violación a la ley. Pablo enseña un solo evangelio. El que cree será salvo permanentemente, aunque tengamos debilidades. La buena obra que Dios empezó en nosotros, Dios la va a perfeccionar. A la vez que Dios te llamó, te escogió, te separó, Él te toma de la mano para perfeccionarte en nuestras debilidades. ¿Ok? Y Dios pues sabe todo eso de nosotros, que tenemos debilidades, pero el mensaje del evangelio es la fe en haber creído. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, para tener las almas espirituales también hay que leer Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Pablo dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarlos con espíritu de amor, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros las cargas
de los otros y así cumplir, y así ustedes cumplen la ley de Cristo. Una arma poderosa es el amor. En tener misericordia con el más débil. Cuando tú veas que una persona falló, cuando Pablo dice, ustedes los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Quiénes son? Los espirituales son aquellos que restauran con amor, con paciencia, con misericordia, con clemencia, considerando a uno mismo, que uno mismo también puede caer en lo mismo. Los espirituales son eso, los que ayudan a levantarse con amor. Si tú ves a alguien que cometió un pecado, que falló, no lo juzgues para condenarlo. No le metas cargas, cargas en la ley, porque la ley dice que tú tienes que hacer esto, tienes que obrar tu salvación. La ley dice que tú tienes que obrar tu propia salvación. La ley de Cristo, la gracia de Cristo y la ley de Cristo dice, yo hice tu salvación. Ya la salvación está hecha, solamente cree en lo que está hecho. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo, del Señor Jesucristo. Vamos aquí ahora. Una de las almas espirituales también que nos ayuda a entender y a comprender es en tener conocimiento y entendimiento. Y un ejemplo de eso lo vemos en Hechos 8, 27 al 31. Vamos a buscar Hechos 8, 27 al 31. Mira cómo dice aquí. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un hombre etíope, funcionario de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el joven eunuco, este joven etíope, ¿verdad? Este joven etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu de Dios le habló a Felipe diciendo, acércate junto al carro. Acudiendo Felipe, oyó al hombre etíope leyendo el libro de Isaías, que leía el profeta Isaías, y dijo, Felipe dijo, ¿pero entiendes lo que tú lees? Felipe le dijo al etíope, ¿entiendes lo que tú lees? Y el etíope le responde, ¿cómo podré yo entender sin que nadie me lo explique? ¿Cómo yo puedo entender algo sin que nadie me lo explique, me lo hable y me lo haga entender? Una arma poderosa para vencer toda la herejía, la apostasía, es el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Te lo voy a demostrar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, mientras Pablo el apóstol estaba predicando el evangelio de la gracia a muchos griegos y judíos, una combinación de griegos y judíos, muchos judíos rechazaron el mensaje de Pablo. No todos, pero muchos sí. No todos, pero muchos sí. Y Dios le dijo a Pablo aquí, comenzando en versículo 16, 26, ve a este pueblo y dile, ciertamente ellos van a oír, pero no van a comprender. Y te voy a decir por qué razón Dios le dice a Pablo que muchos judíos van a oírte, pero no van a entender ni a comprender. Dile, oye Pablo, dile a ellos, ciertamente ellos van a oír, pero no te van a comprender. Ciertamente te van a ver el mensaje, pero no van a percibir. Porque percibir es como un tipo de discernimiento, percibir lo espiritual. No pueden percibir. Dice Pablo, verán
pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido. Ellos se pusieron endurecidos. Ellos no querían escuchar el mensaje de Pablo. Aquí Dios dice a Pablo, porque el corazón de este pueblo le ha sido. ¿Quién es el que tiene poder para endurecer el corazón? Es Dios. Dios endurece el corazón de los hombres cuando el hombre quiere estar sordo y no quiere escuchar la verdad del Evangelio. Y cuando Dios decide endurecer el corazón de los hombres, entonces por más que lean la palabra, no pueden entenderla, no pueden tener la revelación, porque Dios le ha concedido endurecer su corazón. Pero el propósito de que Dios decide endurecer el corazón es, número uno, porque el hombre tapa sus oídos y sus ojos y no quiere oír la verdad del Evangelio para que Dios los sane y los perdone. Esa es la verdad. Por eso aquí dice, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido. ¿Quién le endureció el corazón a los judíos? Dios. Le puso un velo. Le puso un velo. Claro, el amor de Dios es tan grande que Dios le va a quitar el velo a Israel, a los judíos, tarde o temprano, cuando llegue el tiempo apropiado para Dios restaurar a Israel en el tiempo de la gran tribulación, en su tiempo. Dice, le ha sido endurecido y han hecho sordos sus oídos y han cerrado sus ojos para que no vean con sus oídos, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan. Aquí Pablo está hablando dos palabras, comprendan, que es comprender, y la palabra entender. Dos palabras importantes que es un arma poderosa que sirve para ir a combatir con la herejía y la apostasía. Nadie puede hacerle frente a la apostasía y a la herejía y a cualquier cosa adversaria si tú no entiendes el mensaje del Evangelio. Porque entonces estaríamos combatiendo con armas de milicia carnal. En otras palabras, carne más carne. Y eso no es así, hermano. Hay personas cristianas que debaten y le hacen frente a las herejías y a las apostasías y a todo tipo de doctrina errónea, siendo carnal, siendo ignorante. Y es como decir, un ciego guía a otro ciego. Ay, por favor, hermano. Un ciego no puede conducir y liberar y abrirle los ojos a otro ciego si también es un carnal y no conoce y no entiende. De tal manera que un arma poderosa para vencer la herejía, vencer la apostasía y todo eso es tener conocimiento y entendimiento de la palabra. Tener el conocimiento. Si no entendemos y no conocemos, entonces entramos en apostasía. Y es ahí cuando hay mucha manifestación de apostasía. Y vemos muchas cosas raras y extrañas y muchas cosas que vemos en las redes sociales. Porque no entienden, porque no hemos oído, no queremos oír la verdad del Evangelio. ¿Ok? Alabados a Dios. Como los mensajes que yo doy, yo no quiero que sea tan largo, tan profundo. Vamos a continuar con las almas espirituales. ¿Ok? Porque todavía no he terminado. Todavía no he terminado. Vamos a pasar al próximo video para darle continuación a las almas espirituales y pues seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al próximo video.